Amada iglesia, mis amados hermanos y hermanas, sean muy bendecidos. Qué bueno es podernos reencontrar nuevamente en un tiempo de devoción al Señor. Hemos entonado alabanzas a su nombre y en esta hora vamos a escudriñar la palabra del Señor. ¿Qué tiene Él para nosotros en este día? Y quiero invitarles a que puedan abrir sus Biblias para tener la lectura donde buscaremos la dirección del Señor. La palabra del Señor la vamos a leer en el libro de Juan, capítulo 16, verso 33. Juan, capítulo 16, verso 33. La palabra del Señor dice así: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero confiad, dice el Señor, yo he vencido al mundo. Vamos a orar en el nombre del Señor. Padre, agradecemos, Señor, tu presencia en nuestras vidas. Agradecemos, Señor, el que tú nos permitas poder acceder a tu palabra. Señor, y en esta hora necesitamos de que tú hables a nuestras vidas. Queremos, Señor, recibir el consejo de tu palabra. Queremos, Señor, ser direccionados por tu Santo Espíritu de manera de poder recibir, entender y hacer tu palabra. Señor, acallamos todo argumento que quiera levantarse en contra de lo que tú quieres hablarnos. Señor, siempre la gloria es tuya. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. La muerte, la vejez, la enfermedad son algunas cosas que la gente tiene temor. Hay gente que tiene temor a la soledad. Hay gente que tiene temor a perder todo aquello que ha construido. Hay gente que tiene temor a tener que volver atrás en cuanto a lo ganado, a lo avanzado. La pregunta que tenemos que hacernos en esta hora, ahí en la intimidad en que estamos recibiendo la palabra en esta hora, ¿a qué tenemos temor nosotros? ¿Qué es aquello que nos atemoriza? Y la segunda pregunta es, como hijos de Dios, como hombres y mujeres de Dios, ¿nos corresponde el tener temor? ¿Nos corresponde, es lícito el que tengamos temor? La palabra del Señor en este día, quiero hablar acerca de el temor, de el tener esos pensamientos que nos llevan a andar en condiciones de inseguridad, pensando en lo que estamos viviendo y en lo que podríamos vivir el día de mañana. Hoy tenemos certeza de lo que está pasando en este momento, pero esta certeza no la tenemos para el día de mañana. Y eso nos hace vivir, o nos podría hacer vivir en temor. La palabra del Señor quiero direccionarla en esta hora en una experiencia que tienen los discípulos con el Señor. Hay una palabra donde el Señor junto a sus discípulos tienen una experiencia que es extraordinaria en lo natural y extraordinaria también en lo sobrenatural, y vamos a la lectura para poder entender el contexto en que está esta palabra. En el capítulo 4 del libro de Marcos, verso 35 en adelante, es donde en esta hora voy a escudriñar la palabra del Señor. Dice la palabra en este capítulo 4 del libro de Marcos: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Jesús, como de costumbre, junto a sus discípulos habían tenido un día bastante ajetreado, lleno de tareas, predicando,
enseñando, sanando a la gente. Y ya había llegado la noche y el Señor quería salir de aquel lugar y les dice a sus discípulos: pasemos al otro lado, a la otra ribera del mar de Galilea. Ellos buscaban el alejarse de la multitud, ellos buscaban el poder tener un tiempo de quietud, de descanso, de reposo. Y dice que despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. El mar de Galilea es conocido por tener esta característica, que de un momento a otro se levantan grandes vientos, vientos que vienen a mover las olas, y estas olas se levantan con fuerza y vienen a hacer en toda la zona una navegación muy peligrosa. Y es en esta la situación que se encuentran los discípulos junto a Jesús. Dice que despidiendo a la multitud, ¿cierto? Iban pasando al otro lado y vino un gran viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Aquellos que en algún momento han experimentado alguna situación de peligro en el mar, podemos dar fe de que son momentos difíciles. En lo personal, en algún momento me tocó vivir eso y realmente uno no tiene el control, porque la barca, la embarcación donde vas, simplemente el viento y las olas son superiores y realmente atemorizan. Y dice el verso 39, 38, y él estaba en la popa, Jesús, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Jesús estaba en la popa, durmiendo. La popa, para entender, es la parte trasera del barco, la parte de atrás del barco de una embarcación. La parte de adelante se llama proa y la parte de atrás es popa, y ahí donde estaba durmiendo el maestro. Y entendemos de que los discípulos estaban en lo que llamaríamos en el lado de adelante del barco, en la proa. Y ellos van donde Jesús y van a despertarlo. El Señor estaba durmiendo. Y esto nos habla de la humanidad de nuestro Señor. El día había sido pesado, ya lo dijimos, había sido cansador. Había estado él predicando, enseñando, sanando, había estado con la multitud. Y durante todo el día habían estado en esa actividad. Y él ahora estaba durmiendo. Ni aún el azote de las olas, ni el viento fuerte habían despertado al Señor Jesús. Y vienen los discípulos a despertarlo. Vienen los discípulos atemorizados por lo que estaba sucediendo en ese momento. Vienen a despertar al Señor Jesús. Y dice la palabra que ellos fueron afligidos, ¿cierto? Donde el maestro, ellos estaban realmente atemorizados. Y hay que notar esto: ellos varios de ellos eran hombres de mar, eran pescadores, antes que el Señor Jesús los llamara. Por lo tanto, ellos tenían conocimiento de la mar, tenían conocimiento de estos vientos fuertes, de este oleaje violento. Por lo tanto, no era extraño para ellos, pero en ese momento ellos se sintieron superados, se sintieron atemorizados, y van donde el maestro y le dicen: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿No tienes cuidado que perecemos? Es interesante considerar esto. Ellos tenían gran temor y acuden donde Jesús. Y cuando van donde Jesús, ellos le dicen: Señor, ¿no tienes cuidado? Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y esto nos habla un poco de que los discípulos no conocían a cabalidad al Señor Jesús. Los discípulos no conocían en su real dimensión lo que era Jesús. Nosotros nos encontramos en el versos más adelante, cuando dice, el verso 39, dice: y levantándose Jesús,
reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y nosotros con esta expresión del Señor Jesús, que acalla el mar, reprende el viento, la reacción de los discípulos dice, entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Esto nos habla de que los discípulos conocían al Señor Jesús, lo conocían en algunos aspectos. La personalidad, el carácter, el poder, la autoridad de Jesús aún no había sido revelada a ellos en toda su plenitud. Aún ellos no conocían de que el Señor Jesús tenía esa autoridad para poder reprender los vientos, para poder reprender una tempestad. La pregunta que tenemos que hacernos en esta hora y que nos lleva a reflexionar es ¿cuánto nosotros conocemos a Jesús? ¿Cuánto ha sido revelado la persona de Jesús en nosotros? El Señor Jesús es revelado a través de la palabra del Señor. El Espíritu Santo nos lleva a entender la palabra del Señor y a revelarnos el carácter de Cristo en nosotros. Pero también nosotros conocemos al Señor Jesús, no tan solamente por la palabra, sino que también por la experiencia propia. Y es importante, mis hermanos, que cada uno tengamos esos tiempos de intimidad con el Señor, donde el carácter de Cristo se va revelando a nosotros, a través de su palabra y también en la experiencia. ¿Cuánto has experimentado del poder y la autoridad de Jesús? ¿Cuánto se ha revelado a tu vida las capacidades que Jesús tiene para actuar en tu vida, reprendiendo, haciendo callar aquellas cosas que te están afligiendo? Para los discípulos fue una experiencia nueva, fue una experiencia extraordinaria. Ellos se preguntan, ¿quién es este? Refiriéndose a Jesús, que hasta los vientos le obedecen. Es necesario que nosotros reflexionemos en esto, porque a veces creemos conocer a Jesús, pero no hemos experimentado realmente el pleno conocimiento de quién es Jesús en nuestras vidas y cómo Él quiere manifestarse en nosotros. El tiempo que estamos viviendo, es un tiempo difícil. La palabra dice que se hizo de noche y quisieron pasar de una ribera al otro lado y se vino también la tempestad, noche y tempestad. Es distinto tener una tempestad de día a tenerla de noche. Generalmente la oscuridad agrava las cosas. Y viendo esta experiencia que tienen los discípulos con el Señor, yo reflexionaba en esto, mis hermanos, y realmente siento que la noche se nos ha venido y la tempestad se nos ha venido encima. Ya llevamos más de 2 meses viviendo tiempos difíciles, pero creo que no sé lo que viene más adelante, pero en este momento es un tiempo de real peligro. Es un tiempo en que tenemos que preocuparnos. Y llamo la atención en esto porque es un tiempo para estar clamando y pidiendo al Señor que tome el control de lo que está sucediendo en nuestro país. Ya en el resto del mundo estamos viendo que la calma está volviendo. Estamos viendo que en otros lugares del mundo, en Europa, en Asia, aparentemente todo está volviendo calmadamente, pausadamente a la normalidad. Pero nosotros estamos en otra realidad.
este azote de la pandemia ha traído enfermedad, ha traído muerte, ha traído pérdida de empleos, falta de recursos, incertidumbre. Y lo que estoy viendo yo ahora, de que puntualmente en nuestro país está cundiendo un descontento y se están viendo manifestaciones de descontrol, de caos y violencia, y eso es preocupante, porque ya con el tema de esta epidemia, ya el asunto era grave, pero con lo que está sucediendo ahora, viene a agravar más el tema. Por eso puedo decir de que se nos ha venido una tempestad encima, y una tempestad en que las autoridades veo que no tienen las respuestas. Ellos quisieran tener la respuesta, pero no tienen la respuesta para todo. No tienen la capacidad para poder dejar a toda la gente conforme. Y cuando vemos ese descontento en la gente, esa inseguridad, ese temor, esa incertidumbre de qué va a pasar con ellos más adelante, realmente estamos viviendo tiempos que son difíciles. Y esto nos lleva a la pregunta con que comenzamos esta palabra acerca del temor. Los discípulos se atemorizaron. Los discípulos, ante la situación que estaban viviendo, se atemorizaron y fueron donde el Señor Jesús. Y este relato de la palabra aquí en el libro de Marcos capítulo 4 nos permite el poder hacer una reflexión en cuanto a cómo aplicar estas experiencias de los discípulos con el Señor Jesús para la realidad que estamos viviendo nosotros en este tiempo. Estamos viviendo un tiempo que es difícil. Estamos viviendo una tempestad que se nos ha venido. Nuestra barca se está moviendo, se está agitando, está siendo azotada. La barca del mundo, la barca de nuestro país, la de nuestras ciudades, nuestros barrios, nuestras familias, nuestras vidas en lo particular. Estamos siendo afligidos. ¿Cómo vamos o cómo estamos enfrentando esto? En este pasaje que hemos leído, yo veo dos hechos que tenemos que destacar y que son esenciales para ver y enfrentar el tiempo que estamos viviendo. Primero, hay dos cosas que no pueden faltar en nuestra barca. Y esas dos cosas son la presencia de Jesús y la fe. Presencia de Jesús y fe son dos cosas que no pueden faltar en nuestra vida, que no pueden faltar en este momento en que la barca está siendo sacudida. Presencia de Jesús. Vamos a referirnos a nuestra barca, a tu barca, no a la barca del vecino, no a la barca de algún pariente, sino que a tu barca. Es necesario que en tu barca esté la presencia del Señor Jesús y en tu barca haya fe. Porque si leemos en el verso, al principio, verso 2, en el segundo verso que leímos, dice la palabra, había también con él otras barcas. Y no se mencionan más esas barcas. La barca que fue azotada y la barca donde intervino Jesús era donde estaba la presencia de Jesús. En las otras barcas no estaba la presencia de Jesús. No sabemos lo que sucedió con ellos, y eso también nos lleva a pensar el hecho de que nosotros no sabemos lo que está pasando realmente en el interior de las otras familias, de los otros hogares, de tus vecinos. Por lo tanto, cuando decimos dice la palabra que habían otras barcas, tenemos que pensar también de que nosotros tenemos una barca y hay otras barcas. Pero lo importante es que la presencia de Jesús
tú te asegures de que esté en tu barca y que la fe en el Señor también esté en tu barca. Presencia de Jesús. Presencia de Jesús. Es importante, es trascendental que en este tiempo estemos invitando a Jesús a estar en nuestra barca. Que el Señor Jesús esté presente en nuestras familias, en nuestro hogar, en nuestro matrimonio. Que el Señor Jesús esté presente ahí en todo lo que estamos desarrollando en nuestra vida diaria. Que el Señor Jesús lo invitemos, lo incorporemos a nuestra vida. Es clave lo que hicieron los discípulos. Es clave que la presencia de Jesús estaba en la barca, por lo tanto Jesús pudo ir en auxilio de los discípulos. Si el Señor Jesús no hubiera estado en esta barca, ¿a quién habrían acudido los discípulos? Si el Señor Jesús no está en tu familia, si el Señor Jesús no está en tu familia, si el Señor Jesús no está en tu vida diaria, ¿a quién vas a acudir? Y es interesante que dicen de que ellos fueron y lo despertaron. Es interesante que consideremos nosotros despertar a Jesús, a ese Jesús que está en nosotros, y que a veces por responsabilidad nuestra lo tenemos dormido en cuanto a lo que el Señor quiere hacer, manifestarse en nuestras vidas. Por lo tanto, es tan importante el que estemos incorporando la presencia de Jesús, invitando a Jesús a que esté con nosotros, invitando a Jesús a que sea el que esté constantemente presente en nuestra vida, en la vida de nuestra familia, en nuestras conversaciones, en la intimidad de nuestro hogar, cuando nos sentamos a la mesa, cuando estamos juntos recreándonos. Que la presencia de Jesús esté ahí con nosotros. Sin duda que el Señor Jesús quiere estar con nosotros. El Señor Jesús prometió presencia de Él hasta el fin del mundo. Y esa presencia del Señor Jesús activa y no dormida, activa en nuestras vidas, depende de nosotros, hermanos. Que en nuestra barca, que viene a representar nuestro hogar, nuestra familia, lo que somos, esté la presencia del Señor Jesús. Estos días son para invitar a Jesús. Vivimos días complicados. ¿Y a quién iremos? ¿A quién vamos a acudir? Leímos al principio, el Señor Jesús dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. La presencia de Jesús en medio de la incertidumbre, en medio del temor, en medio del caos, la presencia del Señor Jesús trae paz a nuestras vidas. Trae paz a nuestra vida. Y el Señor Jesús dice, en el mundo tendréis aflicción. Todo el mundo está pasando por aflicción. Y el Señor Jesús lo declaró, en el mundo tendréis aflicción. Pero Él dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor Jesús nos está diciendo en esta hora, yo quiero estar ahí en tu barca, porque yo voy a ser el que va a traer paz a tu barca. Yo voy a traer paz, estabilidad, bonanza. Dice que cuando Él reprendió el mar, reprendió la tempestad, vino una bonanza. Bonanza es tranquilidad, sosiego, paz. Jesús prometió su paz. Mi paz os dejo, dijo. Mi paz os doy. Y yo no la doy como el mundo la da. El mundo en este momento no tiene paz. ¿Y cuál es la paz que ofrece el mundo? El mundo ofrece una paz que tiene que ver con los insumos, que tiene que ver con la seguridad en el dinero, que tiene que ver con la seguridad en las cosas que palpamos, que tenemos, que ganamos, que conseguimos. La paz que ofrece Jesús es una paz distinta. La paz que ofrece Jesús es una paz que se distingue por sobre toda otra condición que podríamos hablar de paz. Cuando todo el mundo está en desorden, cuando todo el mundo está en caos, cuando todo el mundo está en aflicción, nosotros podemos venir a Jesús y esa paz de Jesús va a establecerse en nuestras vidas. Y esa es la paz que ofrece Jesús. Y Jesús dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo.
Yo he vencido al mundo, dice el Señor. Yo he vencido al mundo, dice Jesús. ¿Se están enfrentando a esto? Bueno, yo lo vencí. Yo tengo el poder, tengo la autoridad para sacarte victorioso, victoriosa de esta situación. Qué bueno es Jesús. Qué bueno es poder confiar en el Señor. Eso trae quietud a nuestra alma. Eso trae paz a nuestro espíritu. Trae certeza a nuestro pensamiento de que el Señor Jesús está con nosotros. Y como segundo elemento, como segunda cosa que no puede faltar en nuestra barca, es la fe. El Señor Jesús le dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Cuando ellos fueron donde el Señor Jesús, afligido por lo que estaba ocurriendo, el Señor Jesús es despertado por ellos. Y el Señor Jesús le dice: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Acaso cómo no tenéis fe? En otras palabras, el Señor le está diciendo: hey, ¿por qué tienen miedo? Hey, ¿por qué tienen miedo? ¿Qué pasa con la fe del que les he hablado? ¿Qué pasa con mi presencia con ustedes en esta hora? ¿Por qué están atemorizados? ¿Por qué están amedrentados? ¿Por qué tienen miedo? ¿Con qué se vence el temor? ¿Con qué se vence el miedo? Con la fe. Con la fe. ¿Hay temor en tu casa? ¿Hay temor en tu familia? En tus ratos de quietud, de pensar, ¿te viene el temor por lo que está ocurriendo? El Señor nos está diciendo en esta hora: ¡hey! ¿Por qué estás con temor? ¿Acaso no tienes fe? ¿Acaso no crees que yo tengo el control de tu vida? ¿Acaso no crees que yo puedo parar esta tempestad? ¿Acaso no crees de que todos pueden caer a tu alrededor, pero tú no caerás? Porque es palabra de Dios que nos está diciendo en esta hora, que nos está mostrando esa certeza al Señor Jesús, de que Él tiene el poder y tiene la autoridad para actuar en favor de nuestras vidas. En nuestras casas debe haber un ambiente de confianza. Tú eres un hijo, una hija de Dios. Y en tu casa, en tu hogar, en tu familia, en tu matrimonio, tú tienes que estarle transmitiendo fe a tus hijos. Mira, si tú te pones a ver la televisión y es un constante dar, la radio, la prensa escrita, es un constante hablar de esto. Está bien, entendemos que eso es así, pero la gente está atemorizada. La gente comienza a imaginarse cosas más allá de lo que está sucediendo. Y eso es temor, eso es falta de fe, eso es incertidumbre. Pero como hijos, como hijas de Dios, estamos llamados primero a incorporar a Jesús a nuestra vida y ver las cosas a través de la vista de Jesús, del sentir de Jesús, y que también en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestro hogar, hablemos de fe, hablemos de certezas, hablemos de convicciones, de que el Señor es el que nos guarda, que nosotros estamos bajo la cobertura de Dios, que nosotros estamos así, como dice la palabra, refugiados, como los polluelos están refugiados bajo las alas de su madre. Estar ahí bajo ese cuidado, bajo esa cobertura. Esa es la promesa del Señor para nuestras vidas. Y es en este tiempo, mis hermanos y hermanas, que tenemos que estar en esa convicción, en esa fe, de que el Señor está velando por nosotros. La palabra del Señor dice: más el justo por la fe vivirá. Más el justo por la fe vivirá. Tú no estás llamado a ser justos. Fuimos justificados por el Señor. Y tenemos que depositar todo en nuestro presente, nuestro porvenir, poner todo lo que nosotros somos, lo que representamos, lo que sentimos, todo depositarlo ahí en las manos del Señor.
porque Él tiene el control de nuestros días. La invitación está hecha por el Señor. Primero, que en nuestra barca esté la presencia de Jesús. Y segundo, que no nos falte fe. Y vendrán vientos como los que estamos siendo azotados. Vendrán tempestades y nuestra barca se podrá mover, así como se mueven las otras barcas. Pero nuestra barca no sucumbirá, nuestra barca no se anegará, nuestra barca no se hundirá, porque la presencia de Jesús está con nosotros. Esa tiene que ser nuestra certidumbre. Y hablábamos de las otras barcas. Dice que habían otras barcas también ahí. Y ahí no había presencia de Jesús. Yo quiero hablarles a los amigos que nos puedan estar escuchando en esta hora. Tal vez tú eres una de esas barcas donde la presencia de Jesús no está. Y la presencia de Jesús viene a nuestras vidas por invitación personal que nosotros le hacemos. Cuando la persona del Señor Jesús es presentada en nuestras vidas, somos nosotros los que le decimos: sí, Señor, queremos que tú entres a nuestra vida, queremos que tú te relaciones con nosotros, queremos estar bajo tu señorío, queremos disfrutar de la salvación que tú nos has dado a través del sacrificio en la cruz y la resurrección de la muerte. Es ahí cuando el Señor Jesús viene a habitar en nuestras vidas. Es ahí cuando el Señor Jesús entra en nuestras vidas. Es ahí cuando el Señor Jesús entra a nuestras barcas. ¿Tienes la certeza de que Jesús está en tu barca? ¿Tienes la certeza de que Jesús está en tu vida? ¿O estás lleno de temores? Mi amigo, mi amiga, ¿estás llena de temores, de incertidumbres? Hoy el Señor te está diciendo: yo quiero entrar a tu barca. Yo quiero entrar a tu familia. Yo quiero entrar ahí a tu hogar. Yo quiero poner fin a tus temores. Y eso viene por la fe en el Señor Jesús. Si tú le dices sí a Jesús, Él entrará a tu vida. Si tú le dices: sí, Señor, yo quiero que entre a mi vida, yo quiero que entre a mi familia, Él entrará y vendrá a tu vida esa certeza, esa convicción, esa fe renovada de que Él tiene el control de tu vida y la de tu familia. Si le dices sí a Jesús, voy a estar orando por ti en esta hora. Vamos a orar en el nombre de nuestro Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque aún en el tiempo de la dificultad, en el tiempo de los temores, en los tiempos de la falta de certeza, Señor, hoy tú vienes con una palabra a nuestras vidas para recordarnos, Señor, lo importante que es que tu presencia esté con nosotros. Señor, que tu presencia esté en nuestra vida. Tu presencia trae certeza, tu presencia trae seguridad. Tu presencia, Señor, trae, Señor, una convicción tal que echa fuera los temores, que echa fuera las incertidumbres. Padre, en esta hora oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Señor, para que todo temor sea quitado de tu pueblo. Señor, y que haya, Señor, una fe renovada, una certeza tal de que tú estás actuando en favor de nosotros. Amado Dios, presento a aquellos amigos y amigas que en esta hora hayan podido, Señor, decir sí a tu nombre. Hayan dicho: sí, Señor Jesús, yo quiero que tú entres a mi vida. Yo quiero que tú entres a mi familia, que tú entres en mi hogar. Padre, ruego la visitación de tu Espíritu Santo en cada una de esas personas. Señor, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias por las certezas que tú nos das. La gloria siempre es tuya, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Damos gracias al Señor. Vamos a seguir adorando al Señor con un nuevo canto y nos volvemos a reencontrar el próximo domingo. Mientras tanto, que el Señor les bendiga.